a continuar con las sesiones. ¿Ya? Está, miren, ya. Miren, no está, ¿no? Ya, listo. Ya, ya, de todas maneras, si envían sus exámenes tarde, no importa, yo lo voy a revisar, chicas. Lo importante es que envíen, porque si no envían nada, tampoco no tienen nada de evidencia, pues, ¿ya? Está bien, envíenlo nomás, yo lo voy a revisar. Claro que la calificación es distinta, ¿no? No va a ser que una chica haga primero su trabajo, bien, todo bien, y una chica venga una semana o 4 días, ya lógicamente que la nota no es igual, ¿no? Es diferente, ¿ya? Yo califico así, ¿no? La puntualidad califico con una buena calificación. La tardanza también la califico, pero ya más baja la nota. No es igual, ¿no? Fuera de la universidad no te afecta el profesor, no te afecta ya. La universidad es distinta. Y yo lo estoy aceptando acá. No sé cómo trabajarán mis demás colegas, ¿no? Pero a mí me gusta siempre la puntualidad. ¿Ya? Bien, vamos a ver un tema referente ahora en lo que se refiere a citas. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito la parte de teoría, a averiguar lo que es una cita, ¿no? Una cita. ¿Cómo crear citas? ¿Ya? ¿Cómo crear citas en Word? ¿No? Es importante, alumnos, ese temita. ¿Por qué? Porque nos van a permitir trabajar cuando ustedes hagan el proyecto, ¿no? O quizás ya de repente, primer ciclo, segundo, tercero, cuarto, creo que llevan un poquito de proyectos. Entonces, ahí ustedes van a poder aplicar ya esto, ¿no? Las citas bibliográficas, ¿no? Vamos a ver qué significa esta cita bibliográfica. Dice, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia, dice, con referencia precisa de su origen o fuente. Esto lo emplean alumnos en los trabajos de tesis, ¿no? En los trabajos de proyectos de investigación. Y justo hay veces aquí hay gente profesional, ¿no? Que hacen estos tipos de trabajos, buscan información en la red, lo jalan, lo copian y lo pegan en su documento, en su proyecto, ¿no? Y hay otros, pues, que desarrollan a través de las experiencias, ¿no? Del campo. Entonces, una cita es importante para poder descifrar de dónde vino esa fuente, ¿no? Esa fuente del proyecto, ¿de dónde vino? Vino de un informe, vino de un libro, vino de una página web, etcétera. Entonces, para eso son las citas. Las citas son expresiones que nos van a mostrar una idea, ¿no? Una idea de ese pequeño texto o párrafo que sirve como fuente de origen de otros documentos, ¿no? Y eso generalmente lo hacen en las tesis, ¿no? Y justo recientemente, el día domingo, creo que estaba mirando un ratito Cuarto Poder. Yo no soy mucho de mirar noticias, no me gusta mirar noticias, pero justo me senté acá en la sala y dijo, estaba que mirar noticias, y estaba que mirar el Cuarto Poder. Y justo estaban confrontando ahí Sol con un doctor, ¿no? Con el que era ministro hace ese entonces era ministro de Salud, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, el ministro de Salud. Entonces estaban que se confrontaban, ¿no? Solo le decían, no, pero su tesis usted le ha hecho esto, está mal planteado, ¿no? Entonces a veces un poco que cambian los hechos, ¿no? Tergiversan los hechos. O sea, ¿qué pasa? La periodista dice, no, que esa tesis, no, todo el mundo saca su tesis de la red, todo el mundo saca su tesis de un libro, de un trabajo. Lógicamente que no lo vas a hacer también al 100% de otra persona que hizo su trabajo de tesis, ¿no? Simplemente que cambiar algún contenido nada más, ¿no? Y estaban que se discutían ahí por el trabajo de tesis del doctor, no, sí, que su tesis fue hecho mal, que eso estaba mal planteado. O sea, en los periodistas, como siempre, tratando de hacer o quedar mal al ministro, ¿no? Al exministro. Bueno, pero todo el mundo saca su información de tesis de libros, de informes, de otros informes, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Yo saqué mi tesis ayudada de unos amigos de Argentina, ¿no? De México, mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo está en la red y ahora todo se puede ver, de dónde viene esa fuente. Para eso, alumnos, es importante crear una cita, para saber de dónde viene ese texto, o sea, ese origen. Ahora, para crear una cita también existen diferentes estilos, ¿no? Hoy en día utilizamos bastante el método o el estilo APA, así le llamamos nosotros. Bueno, en mi estilo yo creé con el estilo APA. Pero hoy en día también utilizan bastante el Vancouver, que es otro tipo de bibliografía que se utiliza en el Word, ¿no? Aquí está, miren. Dice, siguiendo la norma APA,
¿no? La norma APA, que significa American Psychological Association, ¿no? Debemos identificar correctamente la cita, así como referenciar todas las citas realizadas. ¿Sí? La APA, la que utilizaban bastante, ¿no? Y hoy en día escucho bastante el Vancouver, que no era tan muy conocido, pero ahora se ha hecho conocido, ¿no? Y vamos a trabajar con los dos tipos. Dice, según la normativa APA, podemos encontrarnos dos tipos de citas, miren. O sea, si trabajamos con el APA, vamos a encontrar dos tipos de citas. Una cita corta y una cita larga, ¿no? Dice, las citas textuales cortas, ¿no? ¿Cuándo y cómo lo vamos a utilizar? Dice, son aquellas con menos de 40 palabras. Estas citas deben aparecer en el texto entre comillas, para saber que es una cita textual corta. Así es. Si yo tengo un pequeño texto en mi proyecto, ese pequeño texto lo he traído de otra fuente, de la red, de un informe, de un libro, lo he traído, entonces esa fuente, si esa palabrita son menos de 40 palabras, entonces debe ir entre comillas y ahí agregarlo una cita corta. ¿Ah? Y que debe ir entre comillas, ¿no? Dice, para las citas textuales cortas, con énfasis, el contenido del texto aparecerá entrecomillado. Y al final de la cita, entre paréntesis, debe aparecer el apellido del autor o autores, el año de publicación, la página donde se ha tomado la cita también me dice, ¿ven? Dice, por ejemplo, acá, miren un ejemplo. El precio de los bienes no son transables locales y extranjeros. Estará determinado con sus respectivos salarios, los cuales están dados por las productividades y precios de los bienes. Entonces, este es un ejemplo que nos está dando aquí. Este es un ejemplo de la cita corta, ¿no? Vamos a hacerlo, miren, ¿cómo se hace una cita corta? Voy a trabajar con este texto, voy a copiarlo y voy a pegarlo en el Word en un documento nuevo, ¿ya? Sucede esto bastante en los trabajos de investigación, alumnos. Se utiliza bastante este tipo de trabajo. Ya, este es el ejemplo. Ejemplo, por ejemplo, de cita corta, ¿no? Entonces, la cita corta, ¿cuántas palabras debe tener? 40 palabras. Ya, voy a borrar esto también. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí, a ver, vamos a borrar esto también. Supongamos que ya tenemos aquí esta cita. Supongamos que esta es una cita, alumno, ¿no? Esta es una cita. ¿Cómo podemos medir, alumnos, la cantidad de palabras en una cita corta? ¿No? Puede haber otra más abajo, ¿no? Otra más abajo, pero yo sé aquí, por ejemplo, ¿cómo sé que hay 40 palabras, profesor? 40 palabras. Palabra es una, precio de los bienes no transables locales. Comenzamos a contar, ¿no? Pero podemos ver acá en el Word, miren, ¿cómo podemos ver, profesor, la cantidad de palabras en el Word para poder ver cuántas palabras tiene esta frase? ¿Ya? Entonces ya está entre comillas. Ya está entre comillas. Ahora, ¿qué hago? Simplemente lo que hago es ubicarme al final aquí. Al final del texto. ¿Ya? Ahora, si quiero saber cuántas palabras hay, me voy aquí, al 1. Revisar, opción revisar, y me voy acá a este botoncito. ¿Qué dice? Contar palabras. ¿Va? Vamos a preguntarle cuántas palabras hay. Clic, y ahí me dice. ¿Cuántas palabras hay, alumnas? ¿Pueden ver? 20, 29. 29. ¿Ah? Ahí está. ¿Ven? Así ya conté las palabras. Entonces, esta es una cita corta, ¿no? Una cita corta. Pero otra forma de ver las palabras, alumnos, también lo podemos ver aquí, ¿ven? Aquí, ¿ven? Ahí nos dice también, miren. Ahí nos dice 29 palabras. ¿Ven? Abajo en la barra de estado. ¿Verdad? Abajo en la barra de estado. Bien, vamos entonces a crear una pequeña cita bibliográfica, ¿no? Corta, ¿no? Una corta. Entonces repetimos, nos ubicamos al final, ahí nos ubicamos al final, vamos a la opción referencias, aquí, opción referencias, ¿ya? Una vez que entro a esta opción referencias, alumnos, vamos a poder encontrar un grupo con un conjunto de herramientas. Miren, este es el grupo que vamos a trabajar. Este es el grupo. Ahí está, ¿no? El grupo. Dice para insertar las citas, acá está para administrar las fuentes, y aquí está el estilo, miren. Por defecto, el procesador de texto Word, el Microsoft Word,
ya sea 2016, 2019, OBIS 365, 2013, 2010, siempre trabaja con este estilo, con el estilo APA. APA. Entonces, con este estilo vamos a trabajar. Porque dice que el estilo APA tiene dos tipos, ¿no? Una corta y una larga. Estamos estudiando la corta porque la corta dice máximo hasta 40 y tanto palabras, 40 palabras. ¿Ya? Entonces me ubico al final del párrafo, ¿ok? Y doy la orden, ¿no? Vamos acá. Insertar, estilo APA, que está aquí por defecto, y me voy a esta opción que dice insertar cita. Y ahí voy a elegir esta opción que dice agregar fuente. Agregar fuente. Voy a esperar un momentito y me va a aparecer aquí para crear la fuente. ¿De dónde vino ese texto? O sea, ¿de dónde lo sacamos ese texto? Por ejemplo, ¿no? Acá me dice, miren, crear fuente. Y acá me dice tipo de fuente bibliográfica. Ojo, que me da aquí opción libro, miren. Aquí, miren, sección de libro. Ya cambió, siendo el uno, miren, sección. Si yo le digo libro, me aparece autor, título, año, ciudad, editorial. Y si yo cambio aquí, le digo sección de un libro, ¿no? Es un poquito más extenso. Autor, título, autor del libro, título del libro, el año, las páginas que saqué ese pequeño texto. ¿De qué página? La ciudad y el editorial. Entonces yo aquí, por defecto estoy en libro. Lo voy a cambiar aquí, el tipo de fuente. Supongamos que este pequeño texto vino de un libro, ¿no? De un libro. Entonces acá, de una sección de un libro. Entonces acá elijo sección del libro. Ya está. Aquí voy a escribir el autor. Supongamos que el autor sería Raúl, por ejemplo, Raúl Porras Barrenechea. Ese es el autor, Barrenechea. Luego, autor corporativo, no, así nomás. Título. Supongo esto me habla de lo que es los bienes transables, ¿no? A los respectivos salarios. Entonces acá vamos a poner planificación, supongamos que se llama planificación de proyectos viables. Autor del libro, ¿no? Al autor, que es el mismo, ¿no? Raúl Porras Barrenechea. Título del libro, nuevamente conectamos aquí el título, que es el mismo, este aquí. Entonces aquí vamos a poner lo que es, vamos a colocar otro nombre acá, como es un título, salarios y eventos. Año, ¿de qué año es? Por ejemplo, el año 2016, vamos a colocarlo. Página, ¿de qué página lo saqué este pequeño texto? Pongo en la página 77. Ciudad, ¿de qué ciudad? Supongamos que es Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México. Podemos colocar Guadalajara. Editorial, por ejemplo, Impres S.A. Ya está. Listo. Ahora sí, una vez que hemos ingresado la información de la fuente, simplemente aceptamos. Listo. Miren, alumnos. Y ahí aparece el nombre ya del autor aquí, miren, en este pequeño texto. ¿Ya? En este pequeño texto. Miren. Eso es cuando es una cita corta, como decía en la teoría, ¿no? Una cita corta. Una cita corta. En el caso cuando es una cita corta, tenía un límite, que decíamos, ¿no? Así es, miren, cita corta. Entonces es importante aquí. Aquí está lo que nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer. Para citas textuales cortas, dice, el énfasis del autor, citaremos el apellido, el nombre de la publicación, ¿no? También debe ir entre paréntesis, el texto situado debe ir entre comillas, y al final el número de página, entre paréntesis también que debe ir, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hay otro, miren. Hay otro. Supongamos aquí. Vamos a crear uno más. Eh, ahí vemos las largas, ¿ya? Vamos a copiar este texto nuevamente, para hacer otro ejercicio acá. Ahí hacemos las citas largas. Esto, alumnos, ustedes lo van a hacer, ojo, lo van a hacer cuando tengan, voy a compartir pantalla, voy a compartir. Cuando tengan un proyecto, ¿de dónde sacaron ese pequeño párrafo? ¿De dónde sacaron ese pequeño texto? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar nuevamente esto. Ahí está.
Este es otro pequeño párrafo, por ejemplo. Dice, el precio de los bienes no transables. ¿No? Es el mismo, ¿no? Simplemente vamos a cambiar, eh, vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí simplemente vamos a nuevamente hacer otro ejercicio, ¿ya? Como si tuviéramos otro texto, ¿no? Esto lo podríamos tener de repente, alumnos, de repente lo podríamos tener en otra parte, ¿no? Porque ustedes saben que un proyecto no tiene una hoja, un proyecto puede tener 10, 15, 20, 30, hasta 50, hasta 100 hojas, porque es una tesis, es un proyecto extenso, ¿no? Puede tener 50, 80 o 200 hojas. Lo vamos a colocar por aquí, en otro párrafo. ¿Ya? Aquí, vamos a colocar nuevamente. A ver, nuevamente nos vamos a referencias, ya estamos aquí. Vamos a insertar cita, ¿no? Y ahí aquí le digamos agregar nueva cita, ¿no? Nuevamente sección del libro, eso va a depender, ¿no? De repente, miren, hasta de una revista, miren, una revista. Miren, pueden sacar también de un artículo periodístico, miren, periodístico, ¿no? Pero nosotros vamos a elegir sección del libro, ¿no? Autor, por ejemplo. Carlos Torres y Torres Lara. Título, por ejemplo, la economía actual y moderna. Libro, con el libro, Carlos Torres, título del libro. Vamos a poner ciencia económica. Ciencia económica. Año 2010. Páginas, vamos a colocarlo 88. Ciudad, vamos a poner Lima. Editorial, Navarrete. Ya está. Colocamos toda la fuente, ¿no? Esta es la fuente de este pequeño texto, ¿no? Este pequeño texto. Aceptamos. Y va a aparecer nuevamente, ¿no? Ahí aparece. Ahora, muy bien, ¿no? Esto es en el caso cuando hacemos de citas cortas. Citas cortas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cita larga, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí. Miren, las citas cortas. Ahora aquí, vamos a ver lo que dice las citas largas, miren. Citas largas. La diferencia, ¿no? Dice, son aquellas de más de 40 palabras. Estas citas deben aparecer en un nuevo párrafo, sin entrecomillado, utilizando una sangría de 0,5 centímetros. Ahí lo vamos a ver después, cómo agregar esa sangría. Al final dice, y entre paréntesis incluimos el apellido y del autor o autores, el año de publicación, la página donde se ha tomado la cita. Dice. Toda esta información que estamos ingresando. Dice, el problema dual de la maximización de utilidades con restricciones consiste en minimizar el gasto necesario para alcanzar a determinar la meta de utilidad, ¿no? Aquí este es un texto, ¿no? Un texto que lo queda más, un poquito más largo, ya es un texto corto, ya. ¿Ya? Cuando omitimos parte del texto, una cita debe reemplazarse por paréntesis, o si no incluimos una idea ajena a otro original. Así es. Dice, al final debemos incluir todas las referencias bibliográficas utilizadas en este documento. Esto debe permitir la identificación de la fuente documental donde se han tomado según las normas APA los datos necesarios para referenciar un libro. Aquí está. Estos son los principales, ¿no? Nosotros hemos puesto esta con página. Estos son los principales. Título, autor o autores, año de publicación, ciudad, impresión, editorial. Estos son los principales. Para referenciar en este caso de un libro. A ver, voy a crear una cita larga, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una cita corta y una cita larga? Ya tenemos, por ejemplo, arriba ya tenemos una hojita, ¿no? Una hojita. ¿Ok? Esta es otra hojita. Y aquí voy a crearme en otra hojita. Voy a hacer dos más. Supongamos que aquí, alumnos, también he traído una fuente de un libro, pero aquí la cita ya no va a ir entre comillas. Todas las que son citas cortas, alumnos, debe ir entre comillas. Y las que son citas largas ya no, miren. Por ejemplo, acá tengo un texto, por ejemplo, vale, vamos a colocar, a ver, unidad de investigación, por ejemplo, acá, investigación, bueno, ¿no? Un proyecto tiene. Ahora voy a escribir acá un texto RAM, que tenga 8 párrafos. Ya está. Tenemos 8 párrafos. Ahora, ¿qué hacemos? Supongamos que este párrafo, alumnos, viene de un libro, ¿no? Viene de un libro. ¿Ya? Entonces me voy a ubicar ¿dónde? Aquí al final. Al final. ¿Ya? Supongamos que todo este párrafo viene de un, ya no vamos a utilizar las comidas porque es una cita larga. Entonces nos vamos nuevamente aquí. Insertar cita,
y elegimos agregar nueva fuente. Ya. Vamos a cambiarla. Supongamos ya, no dice aquí sección de libro. Supongamos que viniera de un libro, nada más. Vamos a cambiarle de un libro. Listo. Miren, tiene los principales nada más. Supongamos que este viene de dos autores. Este profesor viene de dos autores. Aquí aparece uno solo. Miren. Podemos agregar acá, por ejemplo, que viene a ver de Pedro Macías Guevara. Supongamos, ¿no? Editar, por ejemplo, acá. Entonces acá está Pedro Macías Guevara. Nuevamente aquí, por ejemplo, Morán Carrera. Nombres, Rocío, segundo nombre. Agregar. Ya está con los dos autores. Supongamos que esta fuente que hemos nosotros encontrado, traído de otra fuente, todo este párrafo viene de un libro, pero que tiene dos autores. Entonces acá están los dos autores, ¿no? Ahora sí lo aceptamos. Y van a aparecer ahí los dos autores, mira. Ahí están, ¿sí? Ahora el título, supongamos, que se refiere a lo que es investigación científica, ¿no? Dos, por ejemplo. Año, por ejemplo, 2019. Ciudad, por ejemplo, que es una ciudad de Cali, vamos a poner Colombia. Editorial, Press Printer. Ya está. Eso es lo que nos pide, lo principal que decía en la teoría, ¿no? Ahora sí aceptamos. Nuevamente aparece ahí, miren. Ahí están, aparecen los dos, miren. Los dos. El año también. Pero miren, un poquito de la diferencia, ¿no? Prácticamente igual, miren, acá hay un apellido igual. ¿Sí? Ya está. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer otra más, vamos a hacer otra, el último. Supongamos aquí ya que vean, por ejemplo, las variables. Y sus nociones. Entonces aquí vamos a escribir otro texto rank. Nuevamente vamos a escribir con 4. 8. Y aquí vamos a colocar nuevamente para hacer el último, ¿no? Supongamos nuevamente este texto es de otra fuente, ¿no? Ya no seleccionamos comillas, no colocamos comillas porque es una fuente no, larga, ¿no? Una cita larga, ¿no? Una cita corta, cita larga. Aquí, entonces nos vamos otra vez a referencias, insertar cita, y aquí agregar nueva fuente. Ya está. Está bien, estaría bien de un libro, ¿sí? Vamos a dejarle ahí de un libro. Autor, por ejemplo, a ver, vamos a Valentina de Vargas. El título, por ejemplo, sistema de información georreferencial. Año 2009. Ciudad, vamos a la ciudad de Brasil. Editorial, que sea listo, ahora necesitamos. Ya está. Están las citas cortas y las citas largas. Pero por ejemplo aquí, supongamos que ya estamos en el último, al final del proyecto, alumnos, vamos entonces a crear ya. Supongamos que este es nuestro final de nuestro proyecto, ¿no? La página 50, por ejemplo, ¿no? Ahora, profesor, ya he creado mi cita, ¿no? Por eso, cuando uno va a crear esto entra, alumnos, en el índice, en la clase antepasada que hicimos, ¿no? Por eso, primero ustedes tienen que desarrollar todo su índice, ¿no? Enumerar las páginas, el índice. Después ya vendría ya lo que estamos haciendo en estos momentos, la referencia. Esta es la bibliografía, alumnos, ¿ya? Esto lo hace ya el mismo Word, en forma automática, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante las citas. Ojo que estamos haciendo el diseño APA, que ahí voy a cambiar al Vancouver, ¿ya? Con un nuevo documento para poder aplicar. Ya. Entonces, ya tenemos ya el diseño de estilo APA, como dice acá, ¿no? APA. Entonces aquí vamos a crear nosotros, supongamos que esta es la última página, pues, ¿no, alumnos? La última página de mi proyecto. ¿Qué va al final, alumnos? ¿Se acuerdan qué es lo que va? ¿En un libro? Las referencias. Claro, pues entonces ahí va. O sea, cuando ya está todo mi proyecto, por decir, primero ustedes hacen el proyecto, después de haber hecho el proyecto, ¿qué hacen? Su índice. Lo que hicimos en clases pasadas, ¿no?
el índice general y también el índice de ilustraciones que también hemos hecho, ¿no? Dos índices. El índice de texto normal y las ilustraciones, ¿ya? Que a veces piden en el proyecto. Si no piden, bueno, no nos pongan el índice de ilustraciones. ¿Por qué? Porque ahí están las tablas, las imágenes, los gráficos, los diagramas, etc. Eso hemos hecho en clases pasadas, antes del examen. Ahí ahora estamos haciendo la referencia, o sea, las citas. Primero se crean las citas. Se cita donde se aplica esos textos que vienen con origen de otras fuentes. Una vez que ya se crea las citas, recién se crea la bibliografía. Ahora sí, ya supongamos que esta es mi última hoja, ¿no? Supongamos la hoja 100, por decirlo, de mi proyecto. ¿Dónde me voy? Otra vez, referencias, y aquí está la opción, miren amigos, bibliografía. Voy a abrir la flechita, y aquí hay 3 formas de crear la bibliografía. 1, bibliografía. 2, referencias. Y 3, las citas, trabajos citados. Si yo quiero bibliografía, elijo bibliografía acá. Selecciono acá, miren, clic, y ya está la fuente. ¿Ven? Listo, alumnos. Fácil. Sencillo hacer una bibliografía que engorda. Pero primero hay que crear las citas, pues, alumnos. Miren, ahí está la referencia, ¿no? La bibliografía. Pero este es en el estilo APA, ¿no? En el estilo APA. Por eso que aquí, alumnos, hay diferentes estilos. Aquí, miren, donde dice APA, hay una flechita, ¿sí o no? Miren, aquí, ¿no? Hay una flechita, dice, permite elegir el estilo de citación, ¿no? Como el estilo APA, el estilo Chicago. Miren, abro la flechita y me van a aparecer distintos estilos. Cada estilo tiene su forma de trabajo también. Es lo mismo, ¿no? De crear una bibliografía, pero son diferentes formas de trabajar. Miren, el APA. Aquí, por ejemplo, al último, tengo el Vancouver, ¿no? Y he visto que ahora los proyectos lo están haciendo con esto están haciendo. Pero no todas las universidades, ¿no? Justo antes, no, en plena pandemia me recuerdo que hice un trabajo de tesis de investigación con referente a ingeniería de sistemas de un amigo de Puno, me acuerdo. Entonces, me acuerdo que me dice, ingeniero, hay que hacerlo con Vancouver, me dijo. ¿Por qué no trabajan con APA? No, con Vancouver mejor, me dijo. Bueno, trabajan ellos con su universidad, ¿no? La Universidad de Altiplano de Puno, pues. Trabajarán con ese equipo. Bueno, pueden trabajar con APA, pueden trabajar con Vancouver. Pero es distinto, miren, es distinto. Miren cómo es la bibliografía. Voy a cerrar este archivo. Voy a cerrar este pequeño archivo. ¿Ya? Vamos a cerrarlo. Y voy a crear otro. ¿Ya? Otro aquí sin penar. ¿Ya? Entonces voy a crear un nuevo archivo. Vamos a hacerlo con la norma, ya no APA, sino con Vancouver. ¿Ya? Con Vancouver. Voy a compartir pantalla. Un ratito nomás. Miren, por ejemplo aquí, vamos a colocar, por ejemplo, un texto, ¿no? Supongamos que este sea la presentación, ¿no? Vamos a idearnos un trabajo de presentación. Supongamos que este sea la dedicatoria, ¿no? Dedicatoria. Por acá que sea el, ¿no? Por acá ya sea el proyecto, ¿no? Supongamos que es la unidad 1, en la 1, que sean los fundamentos, ¿no? Fundamentos de los ciertos. Por acá, por ejemplo, el análisis, 2, por ejemplo, análisis de datos. A ver, ya está. ¿Ya? Por acá voy a colocar un texto, un párrafo, voy a colocar un rang 8 también lo voy a dar. Ya está. ¿Ya? Nuevamente por acá voy a dar igual, un rang 8 nuevamente. Voy a hacer tres párrafos, un rang 8. Este párrafo, de repente en la otra página, otro párrafo, un rang 8. Vamos a ver la diferencia entre los estilos, ¿no? Ya sea APA o Vancouver. ¿Ya? Entonces voy a ir al primer párrafo. ¿Ya? Me voy a ubicar aquí, voy a hacer una cita larga, no una corta, ¿no? Sino una cita larga. Entonces me voy a ubicar aquí al final de este párrafo, el primer párrafo, ¿no? Del texto de investigación. Supongamos que todo este párrafo lo he traído de una fuente, ¿no? Entonces me ubico acá. Entonces me voy nuevamente aquí a la opción referencias y aquí, alumnos, aquí cambio. Ya no voy a trabajar con APA, sino voy a trabajar con Vancouver. ¿Ya? Hago la fichita y elijo aquí Vancouver.
Ya está, ya cambió Vancouver. Sigue mi cursor acá normal, porque estoy cambiando el estilo. Ahora sí, insertar cita, ¿no? Agregar nueva fuente. Supongamos que estas fuentes vienen, por ejemplo, de un libro, viene de un informe. Entonces busquemos acá un informe, ¿no? Aquí viene de otro informe. Miren, miren así que nos pida, miren la diferencia. Título, año, departamento, institución, ciudad, página. ¿De dónde viene ese informe? Entonces supongamos que tengo que poner Luis Correa Culque, ¿no? Título, si se refieren de cuánto que sacamos en el sistema, sistemas operativos, ¿verdad? Sistemas operativos. Año 2019, departamento de ciencias de información, ¿no? Sí, institución, vamos a poner que pongamos que sea de la universidad autónoma de México. Ciudad, por ejemplo, Guadalajara, página, supongamos que sea de la página 101, tipo de informe, parcial, número de estándar, 1, ya está. Aceptamos. Ya está. Miren qué aparece. Solamente me aparece uno. No es por no, me aparece uno. Si yo me acerco ahí está marcado, ¿no? Aparece uno. Lo enumera. Vamos al número, vamos a sacar la página. Vamos a sacar otra vez, ¿no? Insertar, ya está en Vancouver, ya se queda ahí el 1 Vancouver. Ya insertar, nuevamente agregar una cita. Desde un informe, ¿no? Ahora vamos a tratar de, si podemos decir nuevamente, sección de libros, ya menos, ¿no? También nos pide páginas, pero cambió las opciones de autor, por ejemplo. Alvarado. Título, psicología industrial. Autor del libro, que sea igual aquí, el título del libro, no, repito el mismo título aquí, lo puedo repetir, año